Hola, bienvenidos a este nuevo video en el tema de negociaciones comerciales internacionales. El tema de hoy, nociones básicas de las negociaciones internacionales. De manera preliminar, tenemos un concepto, este concepto lo encontramos en el libro de las negociaciones eficaces del autor Pincas. Este autor nos dice, negociación es el proceso de comunicación dinámico. Entendemos por dinámico en el que las partes se disponen a resolver diferencias y defender sus intereses en forma directa o también indirecta con el fin de arribar a una solución satisfactoria por las dos partes que participan en una negociación. También en una negociación no solo pueden participar dos partes, puede ser más de dos partes. Entonces todos de manera dinámica disponen llegar o disponen resolver sus diferencias, defender sus intereses para llegar a una solución satisfactoria. También vamos a seguir viendo muchas más definiciones según cada autor que define, según el año, y también cada uno su propio punto de vista sobre la negociación. Bueno, definición de negociación. Difícil determinar una sola definición, como le dijimos, por la variedad y complejidad del concepto que hay en todo el mundo o en todos los autores en la red y en los libros, ¿no? Según el diccionario Lengua Española de la versión 2002, negociación proviene de la palabra latín negotiato, igual vendría a ser acción y efecto. Primero la acción, después el efecto de negociar. Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. Creo que el texto o el diccionario de lengua española nos dice, ¿no? Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. Negociación colectiva también, negociación si lo aumentamos colectiva, la palabra colectiva entendemos que es, igual vendría a ser sindicatos y empleadores, convenio colectivo, ¿no? Una negociación colectiva, es lo mismo decirlo, ¿no? Ahora, según el autor Erquine 2003, nos señala la negociación es un mecanismo de toma de decisiones. Son mecanismos de toma de decisiones, ¿no? En el cual dos o más partes se comunican en un esfuerzo por resolver sus deseos e intereses divergentes. La calidad de nuestra vida y hasta nuestra supervivencia misma puede depender de que también participemos en ese proceso de negociación. Como el frase negocie y gane, ¿no? O negocie o llegue a un acuerdo final. Seguimos con la definición de negociación. Según el autor Jin del 2009 en su obra nos señala, negociación es cualquier situación en la que dos o más partes interactúan y por lo menos una de ellas busca ganar como resultado de esta interacción. Este autor deja en claro que es un negocian donde uno de ellos busca ganar en la interacción y nos hace ver este autor una forma de negociar desventajoso para la otra parte, ¿no? Solamente acá busca ganar o nos dice, nos señala donde por lo menos uno de ellos busca ganar como resultado de esta interacción de la negociación. Más abajo vemos el autor Lacks 1991 nos señala también negociar es un proceso de interacción potencialmente beneficioso. ¿Por qué beneficioso? Porque si negocias ganas o si negocias llegas a un acuerdo, ¿no? Por el que dos o más partes con algún conflicto potencial o no también. Ahora este autor nos hace ver muy claramente una negociación puede iniciarse a partir de un conflicto o no también. Que hoy en día las negociaciones internacionales empiezan viendo las oportunidades, no un conflicto.
Entonces también nos dice, o puede ser con algún conflicto potencial o no. Busca mejorar sus opciones de negociación a través de acciones dedicadas conjuntamente, donde la negociación es conjunta y integrada, ¿no? También vamos a ver de hace ciclos al autor Adam Smith, también ya en su obra Mano Invisible, La riqueza de las naciones, de 1776, nos hace entender con un concepto muy bueno: el mercado determina precios y asigna recursos y bienes en forma eficiente siempre que todos los actores, ¿no?, donde los actores interactúan, defiendan sus intereses con egoísmo muchas veces, ¿no? Entonces el autor nos dice, por lo tanto, el resultado de un proceso de intercambio, y el intercambio vendría a ser un tipo de negociación entre las partes, dependerá de la satisfacción de sus propios intereses y no de su voluntad. Entonces nos hace entender que las negociaciones, un concepto de negociación es que donde negocian las dos partes, puesto que en rara vez puede ser que sea favorable de acuerdo a su voluntad, ¿no? Pero muchas veces no, y en la práctica se ve eso, que no siempre es de acuerdo a nuestra voluntad, sino que aparte dentro de la negociación negociamos, ¿no?, y llegamos a un acuerdo conjunto. Muy importante. Bueno, acá también vamos a ver la definición de Roger de 1991. La negociación debe ser un proceso conjunto. Esto se acerca más a las negociaciones que vemos hoy en día. La negociación debe ser un proceso conjunto en el cual cada uno de los participantes intenta lograr más de lo que podría conseguir actuando por su propia cuenta. Entonces, dar algo y recibir algo, ¿no? Entonces, este autor en su obra nos hace entender que intentamos lograr algo más, que actuando por nuestra propia cuenta no vamos a lograr. Entonces, acá nos vemos más allá y se refiere a la integración que debemos tomar con el resto del mundo y de ahí sacar provecho. Pero también, de acuerdo al autor Claudio Pezzi, 2010, nos señala: la negociación es un proceso en el cual existen partes interesadas y conflictos por resolver. La resolución de estos genera pautas de conducta, actitudes en busca de ventajas individuales o colectivas para obtener resultados. Y estos resultados pueden orientarse para encontrar beneficios individuales o de conjunto. Bueno, esto también se acerca a las negociaciones que vemos hoy por hoy. Y casi por último ya tenemos de Luis García, que nos dice: es el conjunto de operaciones técnicos diplomáticas de diversa naturaleza y también amplitud, a través de las cuales los órganos competentes de dos o más estados se reúnen en un lugar y época preestablecida a tal fin, y este concepto es muy interesante y muy real y muy actual. Estudian conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada materia, y podría ser muy bien una negociación internacional entre Chile-Perú o Perú-Chile-TLC que hubo, donde estudian conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada materia. Este es el concepto que hoy en día vemos. Busca acercar sus posiciones sobre puntos concretos, objeto de la negociación misma, y elaboran un proyecto de acuerdo destinado a pasar de una fase ulterior. La negociación constituye la esencia misma del método diplomático. Interesante, este autor Luis García nos señala el concepto de las negociaciones internacionales, de los tratados de libre comercio, de las áreas de libre comercio,
que hoy por hoy vemos. También para finalizar ya, negociación es igual estrictamente relacionada a relaciones humanas, convivencia social pacífica, necesidad de restituir en caso esto hubiera sido quebrada, resolviendo los conflictos surgidos, ¿no? Con una negociación, ya sea mediante las reglas de costumbres o recurriendo al derecho. Puede ser un derecho internacional o derecho local. Y como nos señala también, normas coercivas más estrictas que hoy por hoy existen para las controversias o para los conflictos que hay entre las naciones, entre los bloques económicos. También negociar implica visión más amplia. ¿Y por qué visión más amplia? Aníbal Sierralta nos da ese concepto. Confrontación de intereses, ¿no? Cada parte busca aprovechar los valores que defiende, centrarse en el esclarecimiento y resolución de diferencias. Más visión, ¿por qué? Porque de mecanismos de resolución de conflictos al configurar un proceso relacionado al trabajo, a la consecución de metas y objetivos que esas partes tienen que llegar. Pues comprende también diseño más obtención de objetivos comunes. Iniciamos y podemos obtener más objetivos en común si negociamos bien, ¿no? Implica un método para muy interesante, implica un método para tomar decisiones o construir alternativas perspectivas, como decíamos del autor Aníbal. Visión más amplia, seguimos con este tema, con este concepto. Negociación, Aníbal Sierralta nos dice, negociación es una técnica y un arte. Vamos a ver por qué es una técnica y por qué es un arte, ¿no? Que trata de la comunicación y la conducta de individuos, organizaciones, estados interesados. Este autor se acerca también a lo que hoy por hoy somos. Las negociaciones pueden ser individuales, organizaciones intergubernamentales o internacionales, estados interesados en negociar. Realizar objetivos o ejecutar proyectos comunes que favorecen a las diferentes necesidades que cada parte tenga. Llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un punto donde las partes tienen que estar de acuerdo, satisfechos, ¿no? Solucionar controversias, si es que hubiera, que interfieren con la vida en común en una organización pública o privada. Adoptar decisiones dentro de condiciones variables. Lo que decíamos, ¿por qué es una técnica y por qué es un arte? ¿No? Es una técnica, se sigue un proceso metodológico, atiende estrategias y tácticas, usa un conjunto de técnicas adquiridas con la experiencia y el tiempo. Identifica ¿por qué es un arte? ¿No? Un arte porque identifica y desarrolla las capacidades de las personas negociadores. Y para relacionarse, interactúa y comunicarse de forma armoniosa. Se persuade, se convence a la otra parte sin ser desagradable, ¿no? Se convence sin afectar sus intereses, ¿no? Busca el equilibrio y la simetría. El equilibrio donde hayan los dos ganadores, no dos perdedores, un perdedor o un ganador, sino que donde hayan satisfacción, ¿no? También vemos negociación extiende su ámbito de aplicación a mecanismos de solución de conflictos. Su ámbito de aplicación, como decíamos más antes, iba a relaciones humanas, controversia social pacífica, resolver los conflictos. Y acá su ámbito nos dice mecanismo de solución de conflictos, medio para alcanzar objetivos en común, lo que hoy por hoy se ve en los tratados de libre comercio, entre diferentes actores con diferentes intereses y preferencias culturales, muy cierto, donde siempre hay diferentes actores, diferentes culturas, diferentes intereses también, pero a pesar de eso, sí tiene que llegar a un acuerdo en común. Aplicable en la resolución de un problema, sin que medie conflicto. Cuando existen varias opciones de solución, entonces hay que aplicarlos, ¿no?
y estas no son suficientemente claras para escoger una en detrimento de la otra, pudiendo reformular la solución, aplicarse de otra forma, de la mejor forma posible, ¿no? Y eso dentro de una negociación conjunta y integrada. Pasamos ahora a condiciones para negociar. Puesto que terminamos la definición de negociación, hemos visto de las diferentes perspectivas de los diferentes autores. Cada autor resalta, nos dice de acuerdo al tiempo vivido, a las circunstancias que tuvo que ver en esos años, porque los autores siempre hacen de acuerdo a las circunstancias que les toca ver y vivir, ¿no? Y los últimos también nos hace ver las negociaciones que hoy por hoy vemos en la realidad, ¿no? Donde hay integración, donde las negociaciones inician no solo a partir de un conflicto, sino que empiezan a partir de una oportunidad que hay en otra nación o otra empresa, ¿no? Ahora, vemos condiciones para negociar. Para que una negociación se establezca, se requiere. Toda negociación implica una interacción entre distintas partes, donde hay actores que buscan obtener algo de otras a cambio de ceder algo, ¿no? Das algo y recibes algo. Definir con claridad quiénes son los protagonistas de la negociación, ¿no? La finalidad de toda negociación es resolver alguna diferencia mediante un acuerdo. Partes deben estar dispuestas a enfrentar problemas, ¿no? Durante la negociación, con la finalidad de llegar a un resultado, compromisos simples o también complejos, ¿no? Espacio de interacción de intereses en la negociación hay que ubicarlos. Entonces, nos dice hay que estar dispuestos a correr el riesgo, los problemas, pero con la mente, con la finalidad de llegar a un acuerdo óptimo, a un acuerdo integrador, a un acuerdo desarrollador. También vemos las partes deben tener muy claros sus objetivos, ¿no? Hacia dónde quieren llegar, sus metas, al margen dentro del cual pueden realizar concesiones y llegar a un acuerdo. Si tienen un objetivo muy en claro, entonces podrán negociar con la otra parte que también tiene su objetivo bien claro y llegar conjuntamente a un acuerdo óptimo. En toda negociación debe haber una correlación de fuerzas, ¿no? Sí, lo más lógico, lo más equilibrada posible, ¿no? Que no haya un perdedor mucho. Y más adelante también vamos a ver estas partes en unos temas muy particulares donde las negociaciones tienen que ser siempre equilibradas. La negociación es el proceso más personalizado, ¿no? que podemos encontrar en las relaciones internacionales. Es fundamental la habilidad de los negociadores. Si un país, una empresa, una organización, es muy importante que sus integrantes, que sus actores, que tengan la habilidad negociadora, ¿no? para sacar un óptimo resultado. Oportunidades para negociar. Las condiciones para negociar, ¿no? Oportunidad, o sea, que haya una oportunidad, no un problema, sino una oportunidad para negociar es muy importante. Hay ocasiones donde no están dadas condiciones para negociar y hay situaciones que facilitan negociación y posibilidades de llegar a acuerdo. Se requiere contexto negociador positivo y saber cuándo hacerlo. Es muy importante. Si tenemos una oportunidad para negociar, hoy por hoy Perú tiene oportunidad de negociar con los países orientales, puede ser India que está en proceso y otros países muy potenciales que nuestros productos podrían ser muy acogidos. Y de la misma forma, países como Chile quizás no podemos tener mucho ventaja, pero sí lo hay, pero no tanto como podemos ver en otros continentes o en otras áreas de comercio. Pasamos a ver los elementos de la negociación. Vemos cuatro elementos medulares, ¿no? Los sujetos donde interactúan, los intereses que hay, las opciones que debe haber y los acuerdos finales. En elementos medulares, los sujetos.
Son participantes individuos que representan un estado, una organización, también puede ser una empresa, también una asociación que hoy por hoy también existe, ¿no? Su preparación profesional, su experiencia, su intersección en la sociedad determina la calidad que va a ser, ¿no? Y un país, una empresa o organización se sumarán al proceso negociador. Negociador aporta su acervo personal a la dimensión histórica y económica de la institución o país que represente. Defiende sus intereses, ¿no? Defiende sus objetivos, sus metas, su punto de vista. Y es muy importante que el negociador conozca muy a fondo, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que quiere su país, lo que quiere su organización, lo que quiere el grupo que representa. No es lo mismo una negociación entre dos que una negociación en que hay más de dos partes involucradas. Por ejemplo, dos es bilateral, negociación multilateral, donde si es multilateral, por ejemplo, si Chile negocia con Mercosur o con Apex, entonces integran varios países, ¿no? Entonces es muy diferente que negocia en Perú con Chile o Perú con Estados Unidos, ¿no? Entonces, donde hay más actores, hay más dificultad. Los intereses, ¿no? Elementos de la negociación, los intereses, muy importante que tenga intereses, son las necesidades, ¿no? En otras palabras, vemos los intereses son las necesidades, las aspiraciones, expectativas y temores que los sujetos experimentan con otros. Los sujetos pasan de centrarse en el valor del proceso de negociación a poner énfasis en los intereses. Como bien dice, a poner énfasis, a poner interés en sus intereses, ¿no? Que tienen que defender. Para cada parte, los intereses son indiscutibles. Cuando estos son transmitidos a otros, nadie puede cuestionarlos, pues son aspectos de construcción personal a diferencia de explicar una exigencia u otra parte, que deberán ser justificadas. Por ello es complejo identificar los intereses subyacentes de las partes y se requiere un entorno de confianza para desarrollar los intereses, ¿no? Tiene que haber confianza entre los negociadores para exponer sus intereses, para decir que es lo que quiero y esto es lo que también ofrezco, ¿no? Y esto doy yo y esto me das tú. Tiene que haber un confianza, un avanzado nivel de confianza. Al identificar los intereses subyacentes hay que separarlos en los que son trascendentes para el propósito de la negociación, los que no afecten los objetivos propuestos y no deben preocupar a la otra parte. Pueden ser subjetivos, son personales, intangibles, no son medibles, ¿no? Ejemplo, prestigio, honor, buena fe, ¿no? Y los objetivos vendrían a ser, son tangibles y medibles, observables y reconocibles. Ejemplo, una propiedad, dinero, una máquina, etcétera. Las opciones, después de los intereses vienen las opciones. Las opciones son todos los acuerdos alternativos o potenciales a los que podrían arribar las partes y por ello son las formas de satisfacer los intereses. A cada opción se le otorga un valor y prerelación en función al tiempo y esfuerzo que impliquen aplicarlos, ¿no? Para identificar las opciones, primero hay que identificar los diferentes objetivos que hay, que las partes se hayan propuesto a tratar de cada objetivo o tema. Se deducirán ciertas opciones o alternativas que pueden ser de carácter patrimonial, procedimental o asignación de derechos, intersección de intereses. Una opción ideal
la que en menor costo y tiempo permite alcanzar objetivos en común para ambos negociadores o para ambos beneficiarios. Elementos de la negociación, ¿no? Para comprobar si una opción puede ser considerada para el caso concreto, hay que preguntarse si dicha opción armoniza con los intereses de ambos. Nos ayudamos con un gráfico. Antes de una negociación específica hay que graficar intereses, valores, opciones y los comentarios que para cada parte provoca. Elementos de la negociación. El último, el acuerdo. Después de las opciones viene el acuerdo. Último punto del proceso de negociación. Se deberán satisfacer los intereses subyacentes de las partes, de las ambas partes, resolver controversia o arribar a una acción compartida. El acuerdo es de vocación a futuro, ¿no? Es a futuro, no a presente. Lo que las partes se comprometen a hacer, se requiere haber mirado el pasado para determinar la conducta de la contraparte frente al compromiso. Puede llegarse a desacuerdo también, es forma de consenso. Algo que no puede resolverse determina área de controversia, es positivo. Un acuerdo debe ser posible, creíble y operativo. Muy interesante esta última parte. Tiene que ser posible, no vamos a llegar a un acuerdo que es imposible, ¿no? Tiene que ser creíble para todos y tiene que ser también operativo. 3 palabras muy claves para una negociación en marcha. Principios básicos de las negociaciones internacionales. Terminamos con los elementos y pasamos a los principios básicos de las negociaciones internacionales. Todo negociador o equipo negociador rige su conducta por determinados principios básicos. Estos pueden ser generales y además cada entidad ha fijado los suyos. Principios que deben regir la conducta de todo negociador o equipo negociador. Principios rectores de las negociaciones realizadas en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Principios rectores de las negociaciones realizadas en la Organización de las Naciones Unidas. Son principios que nos sirven mucho, ¿no? Principios que deben regir la conducta del negociador o equipo negociador. Los principios que deben tener todo negociador. Adoptar un enfoque ganar-ganar o también llamado win-win. Repartir beneficios entre los participantes de manera equitativa, ¿no? Conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país. Comprender las diferencias entre negociación nacional y internacional. Las diferencias. Tener en cuenta los elementos culturales del país en el que se negocia, con lo que se trata, ¿no? Es muy importante la parte cultural que siempre a veces llega a conflictos. No será de muy grande, pero sí siempre hay problemas en esta parte, ¿no? Saber planificar la negociación, distinguiendo entre cada una de las partes. Principios rectores de las negociaciones realizadas en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Según la Organización Mundial del Comercio nos dice transparencia, consenso, nivel de desarrollo y tamaño de las economías. Transparencia. Todo acuerdo debe ser llevado con la transparencia que amerite la negociación. No debe haber ninguna trampa, porque si hubiera, entonces estaríamos sembrando un futuro conflicto, ¿no? Consenso. Para llegar a un acuerdo, las partes tienen que haber llegado a un acuerdo satisfactorio. Si no hay consenso, también estaremos entonces sembrando también un futuro problema en la negociación. Nivel de desarrollo y tamaño de las economías. Se debe tener en cuenta el nivel de desarrollo económico de cada país. Trato especial y diferenciado. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio contienen disposiciones especiales
que confieren a los países en desarrollo derechos especiales. Esto se refiere a los países en desarrollo de derechos especiales y permiten a los demás miembros otorgar a esos países un trato más favorable, un trato más como al hermano menor, ¿no? Es muy importante, muchas veces yo escucho cuando voy a reuniones o donde organizan foros y siempre escucho decir donde las economías grandes o desarrolladas absorben a las pequeñas, pero según lo que vemos en los papeles o según la Organización Mundial de Comercio, sí hay una oportunidad o hay un trato más favorable para las economías pequeñas o los países en desarrollo. No es cierto que donde las economías están muy interesadas en absorber a los pequeños, ¿no? Ahora viene adecuación y congruencia con las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. En toda negociación debe tener en cuenta la normatividad que hay en la Organización Mundial del Comercio para evitar conflictos en los acuerdos o los futuros conflictos que pueda haber. Es muy importante, adecuación y congruencia con las normas, ¿no? Principios rectores de las organizaciones realizadas en la ONU, ¿no? Es muy importante la Organización de las Naciones Unidas también los principios que guían los rectores. Igualdad soberana de todos los estados, igualdad, ¿no? Muy importante, pase a sus diferencias de orden económico, social, político e de otro índole. Y aquí sí, según las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, que tiene que haber igualdad en todos los estados, pasa a su diferencia, orden económica, entonces se refiere acá a las economías más pequeñas, social, lo político o de otro índole, ¿no? Los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados. No se puede meter otro estado a otra nación a regir o a intervenir, ¿no? Puesto que hoy en día lo que pasa en Venezuela, muchos se preguntan por qué no interviene un país como Estados Unidos, ¿no? Sí puede intervenir, pero en situaciones extremas, lo que sucedió con Irak, Afganistán, ¿no? Los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los estados. Los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional. Quiere decir que tienen que cumplir los acuerdos llegados en las negociaciones. Principios rectores de las negociaciones realizadas en la ONU. Los estados tienen la obligación de abstenerse a sus relaciones de recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. También nos dice, es nulo todo acuerdo cuya aceleración o cuya celebración se haya obtenido mediante la amenaza o el uso de fuerza en contravención de los principios de derecho internacional de la Carta de la ONU. Entonces no debe haber un acuerdo donde haya amenazas o uso de la fuerza, ¿no? Entonces esto es muy importante porque si lo hubiera, como seguimos recalcando, entonces habrá un futuro, estamos sembrando un futuro conflicto. Principios rectores de las negociaciones realizadas en la ONU, ¿no? En las negociaciones realizadas dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Estos principios nos dicen, es también antes aclarar, ¿no? Son principios, ¿no? Donde si realizas dentro de las Naciones Unidas o dentro de la Organización Mundial del Comercio. Son dos órganos internacionales multilaterales también, que rigen, que tienen sus propios principios rectores. Y seguimos, los estados tienen el deber de cooperar entre sí, entre los países, ¿no? Independientemente de las diferencias de sus sistemas políticos, económicos y sociales en las diversas esferas de las relaciones internacionales. Los estados
arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, la seguridad internacional ni la justicia internacional. Acá también tenemos principios. Este es otros principios para las negociaciones en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Entonces también si estamos negociando dentro del Libre Comercio de las Américas, ALCA, también tiene sus propios principios, ¿no? Decisiones se adoptan por consenso. El ALCA deberá ser congruente con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. Es muy importante, debe ser congruente, ¿no? O sea, que no haya mucha controversia. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones se deberán tratar como partes de un compromiso único, compromiso único, ¿no? En inglés, single undertaking, que incluye los derechos y obligaciones mutuamente acordados. Seguimos con los principios dentro del ALCA. Los países podrán negociar y aceptar las obligaciones del ALCA, individualmente o como miembro de un grupo de integración subregional que negocie como una unidad. Deben otorgarse atención a las necesidades, condiciones económicas y oportunidades de las economías más pequeñas, con el objetivo de asegurar su plena participación, y los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los países, ¿no? Acá nos indica que los derechos y obligaciones deberán ser de igual, pero para asegurar su plena participación, que tienen que tener oportunidades, ¿no? Que haya condiciones que nos brinden unas condiciones favorables para las economías pequeñas. Ahora, terminando con estos principios, como hemos visto, de la ONU, de la Organización Mundial del Comercio, ustedes verán cuál de ellos es más favorable, ¿no? Yo diría que más favorables las negociaciones realizadas en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, puesto que para las economías pequeñas da más preferencia que la del ONU, y también que el del ALCA también da oportunidades, ¿no? Ahora pasamos tipos de procesos de negociación internacional. Encontramos ciegamente dos tipos de negociación, ¿no? Como vemos, negociaciones internacionales privadas y públicas. Y aquí seguidamente vemos las diferencias, ¿no? Tipos de procesos de negociación internacional. Negociación internacionales privadas. ¿Y quiénes lo hacen, no? Son las negociaciones celebradas entre empresas con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la comercialización de bienes y servicios en países distintos al del proveedor del bien o servicio. En estos acuerdos siempre está presente y es objeto de la negociación el precio, aunque no necesariamente es el más importante, ¿no? Este concepto nos hace ver que negociaciones internacionales privadas podríamos citar un ejemplo, por ejemplo, Toyota o Samsung, Apple, son empresas internacionales que tienen operaciones internacionalmente o a nivel mundial. Y el principal tema de negociación es el precio. Es lo más obvio, ¿no? Que tiene que haber llegar a un acuerdo en el precio. Y pasamos a las negociaciones internacionales públicas. Las realizadas entre estados o con los organismos internacionales, como ya hemos visto, puede ser dentro del ONU o Organización Mundial de Comercio, o también dentro del ALCA. Usualmente realizados en los foros internacionales, los estados celebrarán acuerdos con incidencia en el aspecto comercial, pudiendo adoptarse medidas de carácter arancelario, económicas, laborales, etc. Dichos acuerdos en la
costumbre internacional han sido adoptadas como parte de políticas de integración. Este tema también abordamos en otro video que pueden ver acá en mi canal también, de forma más amplia, este tema, ¿no? Y casi la mayoría de los temas, hay otros videos que tratan exclusivamente de cada tema, ampliando el tema, profundizando, puesto que aquí tratamos las nociones básicas de negociaciones comerciales internacionales. Por último tenemos esta frase de John. Nos dice, muy importante, no podemos negociar con aquellos que dicen lo que es mío y lo que es tuyo es negociable. Empezando por esta frase, debemos tener una idea clara con quién negociamos y con quién sí podemos, con quién no. Entonces ahí estos casos se presentan en la vida real porque, como le decimos, en las negociaciones no debe haber perdedores, sino que debe haber de ambas partes beneficiarios. Esa es la finalidad, el objetivo, la meta de toda negociación, que no haya muchos perdedores. Y bueno, hasta aquí conmigo este video en el tema de las negociaciones comerciales internacionales que hemos traído para ustedes, con la colaboración de otras personas también que al principio lo hemos señalado. Y vamos a seguir preparando más videos y esperamos que nos pueda encontrar también en las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Y principalmente suscríbanse a mi canal para ver más novedades, porque nosotros traemos videos tanto empresariales y de comercio internacional, marketing internacional, y más adelante vamos a traer también videos más interesantes en el tema de la actualidad y comercio internacional.